Vamos a empezar con la parte de antimicrobianos y vamos a ver si podemos adelantar la clase de resistencia. Así vemos la parte de mecanismo de acción de cada uno de los antibióticos y vemos la parte de resistencia. Adelantamos una clase porque venimos con una clase atrasada. El doctor Ponti va a dar la clase de parásitos, que tendría que empezar a darla a las 12:30. Va a venir un poquito atrasado, así que aprovechen ustedes entre las que terminemos mi clase, se irán a tomar un café o a comer algo y a partir de las 13:30 ya está el doctor acá. Bueno, esto que vamos a ver hoy es un poco el eje cardinal que tienen todos los prescriptores de medicamentos. Y ustedes son prescriptores, los principales dentro del equipo de salud, conjuntamente con los odontólogos, que son los otros profesionales que pueden prescribir medicamentos. Y puntualmente dentro de los medicamentos, la parte de antibiótico. Y la parte de antibiótico es una de los medicamentos que más le va a incluir, prescribir. Por lo tanto, es un tema sumamente importante. ¿Por qué? Y porque lo vamos a interrelacionar con lo que venimos viendo hasta ahora de bacterias puntualmente. Algo que les quiero aclarar: ustedes no tienen que estudiar tratamientos, no les damos tratamiento porque ustedes todavía no tienen clínica. Voy a hacer acá la puerta. La verdad es que no me acuerdo, creo que ahora lo fijamos. Bueno, entonces, como les digo, tratamiento no tienen que ver nada, absolutamente nada. O sea, lo que vamos a ver son cuáles son la clasificación de los antibióticos, cuáles son la familia de cada uno de los antibióticos, cuáles son los mecanismos de acción de los antibióticos, y vamos a ver características de algunos antibióticos relacionados con algunas patologías. Pero tratamientos no tienen que ver, dosis no tienen que ver. Sí vamos también a tocar algunos parámetros que son muy importantes y que le van a servir para el año que viene cuando cursen farmacología. Farmacología sería la materia o la asignatura donde más profundamente tendrían que ver antimicrobianos o antibióticos. Bueno, lamentablemente, como es tan amplio el programa de farmacología, ven antiinflamatorios, ven oncológicos, ven corticoides y ven una partecita de antibióticos. Y como les dije recién, justamente antibiótico es lo que de alguna manera entre el 30 o el 40% de sus prescripciones van a estar dadas por antibióticos. ¿Cuál es el problema más grande que hay con los antibióticos? Es que si no hacen un buen diagnóstico de que el paciente está infectado, se da un uso irracional del antibiótico. Por el solo hecho de que el paciente tenga fiebre, no hay que dar antibióticos. Por el solo hecho de que el paciente tenga dolores cólicos, no hay que dar antibióticos. Eso es lo que se llama uso irracional del antibiótico. ¿Y a qué nos ha llevado todo ese uso irracional?
nos ha llevado a que en este momento la resistencia que han hecho los virus, las bacterias, los hongos, sea en contra de los antibióticos. Si alguien tuviera que hacer una definición de antibióticos, tenemos muchísimas definiciones de antibióticos. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que es un antibiótico? A ver, ¿quién puede ayudarnos con la clase? ¿Cómo lo interpretan ustedes qué es lo que es un antibiótico? Es una sustancia que mata bacterias. No está mal, no está mal. ¿Habría alguna otra definición que se relacionara etimológicamente con la palabra antibiótico? Que inhiba el crecimiento de bacterias, también podría ser. ¿Qué les parece? ¿Qué les suena la palabra antibiótico? Bueno, yo acá disiento con ustedes. No es que esté mal, pero disiento si literalmente me guío por la etimología. Anti, contra, ¿cierto? Biótico, bios, vida. Entonces, un poco tendríamos que tomar la palabra antibiótico como que fuese aquellas sustancias naturales, porque la mayoría ya van a ver que son naturales, semisintéticas o sintéticas, capaces, como dijeron por acá, de inhibir o lisar o matar microorganismos. Pero nosotros hemos visto hasta ahora, lo que llevamos cursado, que microorganismos no solamente son bacterias, hay hongos, hay parásitos y hay virus. Entonces, en general, antibiótico sería, lo podríamos dividir en antibacterianos, o sea, contra las bacterias, antivirales, antifúngicos y antiparasitarios. O sea que ahí tendríamos la diferencia de lo que es en sí. Si ustedes van a la farmacia y piden un antibiótico, lo más seguro que le van a bajar una cajita de antibacterianos. Pero ustedes no pueden desconocer que si bien eso no es algún error grandísimo, pero bueno, desde el punto de vista médico, un antibiótico es un espectro de moléculas sintéticas o semisintéticas que pueden contrarrestar el accionar de los microorganismos. O sea, hay una diferencia que si bien es filosófica, pero hay que tenerla en cuenta. ¿Qué ha pasado desde que salieron los primeros antibióticos hasta el momento? El uso irracional, el abuso de que todo paciente que ingresa a una guardia o que va a la primera consulta con algún signo similar, las hipótesis diagnósticas muchas veces son difíciles de hacerlas, por eso en alguna clase vimos, ¿no es cierto?, cómo se tenía que hacer un algoritmo microbiológico, en donde lo primero que tenían que hacer ustedes era, por supuesto, el interrogatorio del paciente, ¿no es cierto?, que era la fase preanalítica,
después de ese interrogatorio muy exhaustivo, en donde toma parte de la epidemiología, que es muy importante, los estudios clínicos, ya sean análisis, diagnóstico por imagen, etcétera, etcétera. La inspección del paciente, que es sumamente importante. Ustedes no pueden atender a un paciente que viene con una ondinofagia, ¿no es cierto?, y fiebre, y decir, bueno, sí, tenés una angina por un estreptococo beta hemolítico grupo A de la ANSEFRI, tomate penicilina. No, eso es incorrecto. Eso es hacer un tratamiento inadecuado, empírico, y que tiene un porcentaje de confiabilidad que no alcanza al 50%, o de última, siendo muy generoso, el 50-50. Entonces, todo esto de a poquito lo van a ir adquiriendo a medida que van elevándose en los cursos que tendrán que hacer con las otras asignaturas. Entonces, para prescribir un antibiótico tenemos que tener la seguridad de que el paciente tiene una infección por bacterias, por virus, por los hongos o parásitos, para no caer en ese uso irracional del antibiótico. Bueno, un poco lo que vimos. Compuesto químico que inhibe, que elimina o inhibe el crecimiento de microorganismos. Perfecto. Vamos a ver otra definición. Veamos otra definición. Es prácticamente lo mismo, más extensa, y lo más, digamos, importante de esto es el objetivo de la antibioticoterapia, es controlar y disminuir el número de microorganismos visibles o no, o viables, juntamente con quién. A ver, pregunta para el curso. ¿Cómo actúa, ya sea, todavía no vamos a hacer la clasificación, vamos a hablar de antibiótico en general? Yo tengo un paciente el cual presenta una infección por virus. Ustedes ya han visto la introducción de virus, han visto algunos antivirales, y le doy el antiviral correspondiente, qué sé yo. Hablemos de, no han visto todavía HIV, ¿no? Bueno, hablemos de una influenza, que es el virus de la gripe. Le doy el antiviral. ¿Ese antiviral actúa per se o necesita algo más para actuar? Para que eliminemos la replicación del virus en la célula. No sé si se entiende la pregunta. ¿Necesita algo más? Necesita algo más. ¿Qué es lo que necesita? Un buen sistema de defensa de parte. Excelente, perfecto. Si yo tengo el paciente que tiene una infección urinaria en donde prácticamente, hablar de infección urinaria, ya lo vamos a ver en su momento, es hablar de bacterias que han podido colonizar, invadir e infectar, ¿no es cierto?, el sistema urinario. Para que esto ocurra hay un inóculo, o sea, hay una cantidad de colonias de bacterias que están produciendo la infección.
Si yo le doy el antibacteriano, pasa exactamente lo mismo. El antibacteriano va a pegarle a la célula procariota, porque el target es la célula procariota, no la célula eucariota. Entonces va a disminuir, si bien va a disminuir el recuento de colonias, o sea que va a bajar el inóculo. Yo puedo tener por mililitro de orina 100.000 unidades formadoras de colonias de bacterias. Es decir, esto lo vamos a ver muy bien cuando veamos el práctico. Pero si ese paciente tiene un sistema inmunológico que no colabora en el accionar de eliminar, ¿no es cierto?, o neutralizar la cantidad de bacterias que hay, el antibiótico per se es muy difícil y tarda mucho en poder de alguna manera esterilizar el lugar donde se está produciendo la infección. Es decir, con esto que les quiero transmitir, simplemente que por dar un antimicrobiano, un antibiótico, se necesita tener fortalecido la inmunidad natural, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. En forma conjunta van a trabajar para eliminar la noxa, o sea, aquello que está produciendo todos los signos y síntomas de una infección. Por lo tanto, mientras antes tengamos el diagnóstico, y de ese diagnóstico se desprende qué tipo de agente etiológico está produciendo la infección. Mientras antes retiremos o mientras antes eliminemos esa noxa, más rápido va a estar la recuperación y la resolución del paciente frente a la infección. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, por eso los diagnósticos, por supuesto, han mejorado tanto en los últimos años que tenemos la posibilidad de lo que antes se hacían en 3 o 4 días, que serán los cultivos en forma artesanal, ahora se hacen los cultivos, pero tenemos los resultados en 24 horas, algunos en 6 horas, algunos en 2 horas, algunos en 48 horas, de acuerdo al tipo de metodología que ya lo vimos cuando lo vieron ustedes, no me acuerdo si lo vi yo, de métodos diagnósticos directos e indirectos. Entonces, mientras antes tengamos la posibilidad de dar un antimicrobiano, supónganse para una infección bacteriana, un antibacteriano, ese antibacteriano va a llegar al sitio de infección, que es lo fundamental, que es lo que lo vamos a ver enseguida. El antibacteriano o el antimicrobiano en general tiene que llegar con una concentración tal que pueda eliminar el agente etiológico, asociado al sistema inmunológico activo. Por eso es que tenemos, cuando uno estudia, esto lo van a ver ustedes en 5º año en enfermedades infecciosas, hay un capítulo entero que se llama infecciones en huéspedes comprometidos. ¿Y quiénes son los huéspedes comprometidos? Aquellos que justamente tienen un sistema inmunológico disminuido o con alguna disrupción. Ustedes pueden tener un paciente que el sistema de complemento está totalmente alterado. Si no hay un buen sistema de complemento que esté trabajando, vamos a tener un déficit en ¿qué? En la fagocitosis, por ejemplo. Entonces, o puede haber una alteración de la inmunidad adaptativa,
y vamos a tener un sistema inmunológico celular en donde los CD4 y los CD8 no van a poder actuar, por lo tanto el antiviral va a ser mucho más lento en poder sacar la noxa, eliminarlo. Y cuando yo digo sacar la noxa, les pongo el ejemplo más rápido y más entendible por todos. Si ustedes ponen el dedo en un mechero, en una llama, y lo dejan puesto, el dolor cada momento va a ser más. Si van a tocar algo caliente y sacan inmediatamente, la quemadura va a ser menor. Bueno, con las infecciones es lo mismo. Mientras antes eliminemos el agente etiológico, la recuperación va a ser muchísimo más rápida. Entonces, el objetivo es controlar y disminuir la cantidad de microorganismos. Esto, volviendo al tema de las infecciones urinarias, se ve muy a menudo, lo van a poder palpar ustedes, porque va a venir el paciente o la paciente diciendo: no doy más, no puedo ir al baño, tengo disuria, o sea, ardor al orinar, tengo dolores en el hipocondrio, tengo dolores cólicos, tengo fiebre. Ustedes le van a dar el antibacteriano, ¿no es cierto?, empíricamente. ¿Saben lo que es empirismo? Bien. ¿Todos saben lo que es dar un tratamiento empírico? Bueno, dar un tratamiento empírico es dar un tratamiento sin conocer el agente etiológico. Lo doy por experiencia, por eso se llama empírico. Puede que ande, puede que no ande. Van a depender de factores que ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo se dan cuenta ustedes que ese paciente está respondiendo al antibiótico? Porque deja de tener disuria, baja la temperatura, ¿no es cierto? El paciente fenotípicamente se demuestra de otra manera, es decir, se va resolviendo la acción de los de los síntomas. ¿Y esto por qué? Porque si tiene un recuento de colonias, o sea, tiene 1 millón de colonias por mililitro de orina, está realmente explotado ese paciente. Si después del antibiótico pasan 6 u 8 horas y de 10 a las 5, o sea, de 10 a las 6, perdón, 1 millón de colonias pasa a tener 100.000 colonias, se va a sentir mucho mejor. ¿Y por qué? Y porque el sistema inmunológico deja de ser tan agresivo para eliminar el antígeno, ¿no es cierto?, o el agente etiológico que está produciendo la infección. ¿Se entendió esto? Bueno, arriba dice antibacteriano, está cortado. Nosotros nos vamos a referir a los antibacterianos. En este curso vamos a ver únicamente todos aquellos moléculas que actúan contra las bacterias. Entonces, una de las cosas que siempre se ha planteado, no solamente de ahora, sino del momento que salió el primer antibiótico, y ya vamos a ver cuál fue, es que ¿cuál es el mejor antibiótico que hay en el mercado para prescribir? Y depende de varias cosas. Depende si el paciente tiene una infección por cocos gram positivos, y si tiene una infección por diplococos gram negativos, si tiene infección por bacilos gram positivos, si tiene infección por bacilos gram negativos, si tiene infección por bacterias aeróbicas o anaeróbicas, es decir, depende de muchos factores. ¿Cuál sería el ideal? Ideal, poseer acción selectiva. ¿Qué significa poseer acción selectiva? Que el antibiótico
o el antibacteriano que yo dé para el paciente que me viene a la consulta por su infección, actúe puntualmente sobre las células procariotas, o sea, sobre las células bacterianas. Esto pasa siempre. Sí, generalmente el antibiótico o el antibacteriano, ¿no es cierto?, va a actuar no solamente sobre la microbiota patógena estricta. Supónganse que ustedes tienen, vamos a poner el ejemplo de una Escherichia coli que está produciendo una infección urinaria. Le damos el antibiótico. Va a eliminar a la Escherichia coli, por supuesto, pero también va a eliminar el Proteus, va a eliminar la Klebsiella, va a eliminar el Citrobacter, va a eliminar el Enterococo, o sea que va a actuar sobre toda la microbiota, tanto la patógena estricta como la microbiota residente normal. Generalmente esto lleva a que en vez de haber una eubiosis intestinal, haya una disbiosis. ¿Por qué? Porque se rompe el equilibrio, porque el antibiótico no tiene acción selectiva. Es decir, ese comprimido o ese inyectable, ¿no es cierto?, no solamente actúa sobre el patógeno estricto, sino actúa sobre toda la microbiota. Y eso lleva a que haya un desbalance, un desequilibrio entre lo que son la microbiota residente normal y la patógena estricta. O sea, no es muy difícil que haya un antibacteriano que actúe únicamente sobre el patógeno estricto. Si tienen, qué sé yo, una enfermedad de transmisión sexual, una Neisseria gonorrea, bueno, le vamos a dar un antibiótico a ese paciente, va a matar a la Neisseria, pero también va a matar a la Escherichia coli, que no tiene nada que ver. Entonces, eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Puede ser que ustedes traten al paciente y ese paciente se va a recuperar de la patología primaria, es decir, supónganse que tenga una Neisseria gonorrea, se va a recuperar porque la va a eliminar, pero a lo mejor empieza con diarrea, ¿no es cierto?, porque se alteró toda la microbiota residente normal. ¿Queda claro esto? ¿Se entendió? Tener acción bactericida. ¿Qué significa tener acción bactericida? Los antibacterianos, o antibióticos, como quieran llamarlo, pueden actuar, como alguien dijo por acá, inhibiendo el crecimiento de la bacteria. ¿Eso es acción bactericida? No, eso es acción bacteriostática. Esto es pregunta de examen. Sí. Los antibióticos actúan de dos maneras, de varias maneras, pero un gran grupo se denomina antibióticos bactericida. Bactericida, sida, es matar, matando a la bacteria. Y otros son bacteriostáticos, significa que inhiben el crecimiento. Para ponerlo en ejemplo, si yo tengo un paciente con una infección urinaria, esa infección urinaria se cuantifica por recuentos de colonia. ¿Qué cantidad de colonias, qué cantidad de bacterias tengo por mililitro de orina? Como les dije recién. Generalmente, si ustedes tomaran un reporte de un análisis de orina de un urocultivo, van a leer que dice recuento de colonias 10 a la 6, 10 a la 5, 10 a la 4. Bueno, si tiene 10 a la 6, tiene 1.000.000 de colonias por mililitro de orina. Bien. ¿Hasta ahí me siguen?
Si yo doy un antibacteriano, ¿no es cierto?, que sea bactericida, va a ir y va a matar gran parte de esa bacteria, y a lo mejor a las 12 horas, en vez de haber, como les decía recién, 1 millón de colonias, va a haber 10.000. Y las mató. Y actuó muy bien. En el caso de un bacteriostático, el inóculo va a ser menor. ¿Por qué? Porque va a inhibir el crecimiento, es decir, no se van a poder reproducir las bacterias. O sea que va a ser más lento. ¿Y qué es lo que va a ayudar a que siga bajando el recuento colonia? El sistema inmunológico. O sea, entre un bacteriostático y un bactericida, lo mejor es que sea bactericida, porque mata y no permite que sigan creciendo las bacterias. Por eso, como les decía hace un ratito, en los huéspedes inmunocomprometidos, en aquellos que tienen un déficit inmunológico, hay que tratar de dar antibiótico-terapia que sea bactericida. Ya vamos a ver cuáles son. No inducir resistencia. Ese sería otro de los factores importantes que el antibiótico tendría que tener. Esto es real. Puede que ningún antibiótico induzca resistencia, es decir, que lo que es la resistencia es la capacidad que tienen las bacterias de eliminar al antibiótico para que no actúe. No, esto no existe. Tal es así que cuando sale el primer antibiótico, ¿cuál es el primer antibiótico que sale en el mundo? La penicilina. La descubren en el 1929, la ponen Alexander Fleming, la ponen en práctica en el 1940 más o menos, cerca de la Segunda Guerra Mundial, y ya una vez que estaba en condiciones de tener una difusión masiva ese antibiótico, ya tenía resistencia. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho hace las primeras clases, la inteligencia adaptativa de las bacterias. Las bacterias nos llevan muchísimos miles de millones de años en nuestro planeta. Entonces, conocen cómo defenderse de quien las quieren eliminar. ¿Y cómo lo hacen? A través, ya lo vamos a ver cuando veamos resistencia, a través de la liberación de ciertas enzimas que inhiben el accionar del antibiótico. O sea, no existe antibiótico que no tenga resistencia. Permanecer estable en líquidos corporales. Esto es muy importante, ya lo vamos a ver ahora cuando veamos farmacocinética y farmacodinámica. ¿Por qué? Porque si es alterado el antibiótico que le están inyectando al paciente, ya sea por vía intravenosa, intramuscular, o vía oral, o vía tópica, ¿no es cierto?, tiene que difundir bien en todos los compartimentos que tenemos en el organismo. El organismo está compartilizado, es decir, no somos una pecera donde ponemos una sustancia y homogéneamente se difunde por todos lados. No, hay que atravesar barreras, hay que ver las cargas iónicas del antibiótico y las cargas iónicas que tenga la célula, si son lipofílicos o son hidrofílicos. Es decir, es muy difícil. Lo que hay que tratar que sí haya una buena perfusión de ese antibiótico, o sea, una biodisponibilidad, y que el antibiótico difunda tanto en plasma y que llegue al tejido infectado. Bien, ser solubles en humores y tejidos, más o menos lo mismo. No inducir respuesta alérgica. Esto es otro problema que hay con muchos antibióticos. Esto no depende en sí de la molécula del antibiótico, sino depende del huésped.
Yo puedo tomar amoxicilina y no me produce ninguna reacción alérgica, pero a lo mejor ustedes se la dan al paciente y el paciente se brota todo, hace un exantema, puede llegar a ser un shock anafiláctico. ¿Por qué? Porque tienen lo que se denomina, que ustedes lo tienen que haber visto en inmunología, una alta concentración de inmunoglobulina E. O sea, es un paciente que tiene atopía. O sea, un paciente que tiene atopía y aumenta la IgE y va ese anticuerpo anti-IgE va a actuar contra el antibiótico y produce alergia. La alergia es un efecto adverso de muchos antibióticos. Bueno, esto es una lotería, porque ustedes cuando indican la amoxicilina, la ampicilina o la claritomicina, lo que fuese, ¿no es cierto? Ustedes no saben si el paciente es alérgico o no. Ante la mínima reacción que tenga, ustedes retirarán ese antibiótico del paciente y lo reemplazarán por otro. Tener espectro de acción limitada. Bueno, esto tampoco existe, porque el espectro de un antibiótico puede ser de amplio espectro, de espectro intermedio o de menor espectro. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunos antibióticos que van a actuar solamente para cocos gram positivo, no actúan para bacilos gram negativo. Hay otros antibióticos que van a actuar únicamente para bacterias aeróbicas y no para bacterias anaeróbicas. Entonces, todos estos requisitos serían ideales, pero es una utopía, esto no existe. La cefalomilagro, o sea, no hace milagro el antibiótico. Por eso hay que saber muy bien lo que son los parámetros farmacodinámicos y farmacocinéticos. Estas son preguntas de examen. Nadie se salva de antibióticos cuando vienen a rendir el examen final. Bueno, esto es solamente para que ustedes todavía no lo van a ver el año que viene en epidemiología, pero es, fíjense, todos los que puede pasar para que se apruebe un antibiótico. Un antibiótico tiene que pasar por distintas fases. Uno está estudiando, qué sé yo, una sustancia natural, llámese vegetal, llámese un hongo, etc. Y hay sustancias que compiten con las bacterias, entonces uno la observa y la va a llevar para que se hagan los estudios clínicos necesarios. Bueno, esto más o menos, la aprobación de la FDA de los Estados Unidos para que apruebe un antibiótico, la cantidad de estudios llevan entre lo mínimo 6 a 10 años. O sea, para que salga una nueva molécula de antibiótico tienen que pasar por la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Generalmente, por eso la industria farmacéutica no les conviene hacer estudios de antibióticos. ¿Por qué? Porque sale el antibiótico hoy, 11 de septiembre de 2025, ¿no es cierto? Y la industria farmacéutica ha gastado miles de millones de dólares en esos estudios y a lo mejor en un mes ya tienen resistencia. Entonces, lamentablemente, los laboratorios que investigan son mercantilistas. A ellos no les interesa mucho la salud, les interesa recuperar lo que han gastado en investigación y, por supuesto, aparte, ganar 10, 20 o 100.000 veces más de lo que han invertido.
Por eso es que tenemos el problema de la RAM. ¿Saben lo que es la RAM? La resistencia antimicrobiana, que se calcula que esa resistencia para el año 2050 va a ser tan importante que va a ser la pandemia más cruel que va a existir, ¿no es cierto?, en el planeta Tierra, porque no va a haber antibiótico que no haya hecho resistencia, y los pacientes, como pasa actualmente, casi un 10 a un 20% de pacientes críticos que ingresan a las unidades de terapia intensiva por infecciones graves como una sepsis o una meningitis, mueren. ¿Por qué? Y porque no hay antibiótico para tratar a esos pacientes. Y eso es por la resistencia antimicrobiana o antibacteriana que hay. Es decir, en este momento están saliendo algunas nuevas moléculas, pero realmente, acuérdense ustedes, tenemos un caso muy reciente en nuestro país, que creo que en algún momento lo hemos charlado, no sé si con ustedes o con los chicos de quinto, que fue lo del fentanilo. El fentanilo se contaminó. El fentanilo no mata a nadie, es un analgésico potente que se utiliza en la terapia intensiva. Lo que pasa es que ese fentanilo se contaminó con una bacteria que se denomina Klebsiella pneumoniae, que ustedes la tienen que haber visto cuando le dieron la parte de bacilos gram negativos fermentadores, y adquirió una resistencia, que hoy si vemos resistencia la vamos a ver, por KPC. Entonces, esa resistencia por KPC, que significa KPC, resistencia a carbapenem, ya lo vamos a ver, son antibióticos que tienen la capacidad de que hace 5 años atrás destruían cualquier bacteria, ahora no destruyen a ninguna. Bueno, ese fentanilo se contaminó con esa bacteria y la gente se murió porque no tenían cómo tratarla. Hacían shock séptico y se morían todos infectados. Entonces, fíjense la importancia de manejar este tema. Este tema para ustedes es fundamental. Bueno, esto ya es un poco lo que yo les expliqué de el primer antibiótico que aparece. En sí, a ver, lo primero que se tiene como sustancia capaz de atenuar, porque no curaba, sino disminuía, fue una sustancia que se denomina, que ya no está más, Zolbazam. Y era una sustancia tóxica, pero que de alguna manera disminuía la sintomatología, sobre todo en infecciones provocadas por Treponema pallidum que produce la sífilis. Eso fue en el año 1600, 1700, y realmente atenuaba, pero no eliminaba. O sea que el paciente se sentía restablecido, como que había resuelto su infección, pero a los pocos meses volvía a tener la infección y ese paciente se moría. Lo mismo pasaba con la tuberculosis, ya lo vamos a ver, y con muchas infecciones. Se trabajaba mucho con el exoterismo. Se hacían muchos, generalmente estaba el brujo de la tribu o el curandero, y ponían con las plantas, veían que algunos vegetales lo hacían extractos, se lo hacían tomar al paciente y a lo mejor le bajaba la temperatura y el paciente se sentía un poco más restablecido.
pero realmente no tenían ninguna acción antibiótica. Era todo muy pasajero. ¿Qué ocurre? Alexander Fleming, que era un bioquímico microbiólogo, trabajaba en un laboratorio, hace un cultivo donde aparece un coco gram positivo, que ustedes ya lo estudiaron, que se llama Staphylococcus aureus. ¿En dónde lo hace? En un medio dentro de una placa de Petri. Y ahí están las colonias del estafilococo. Como la mayoría de los microbiólogos dejan varios tiempos las placas de Petri sobre la mesada, ¿no es cierto?, para terminar los estudios. ¿Qué observa Fleming? Que donde estaba el estáfilo había crecido un hongo y al lado del hongo no estaba el estáfilo. Entonces, ¿qué hizo Fleming? Como buen científico, es buen observador. Todo investigador es muy buen observador de los pequeños efectos que se pueden producir, ¿no es cierto?, en un laboratorio o en un lugar donde se investiga científicamente. Tomó ese hongo, ¿no es cierto?, extrajo del hongo. Acuérdense que nosotros cuando vimos la clase de micología sabíamos que los hongos tienen también toxinas que se llaman micotoxina. Sacó parte de esa micotoxina y la puso en presencia de la colonia de estafilococo y el estafilococo se moría. De ahí sale la penicilina. ¿Por qué? Porque ese hongo se denomina Penicillium notatum y de ahí sale el nombre de penicilina para ese, que es el primer antibiótico que aparece en el 29 y bueno, como les expliqué hace un rato, luego se empieza a utilizar esa penicilina, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, y con eso se evita muchas muertes y muchas amputaciones por lesiones por armas de fuego. O sea que la penicilina revolucionó la era de la medicina, porque a partir de ahí se empiezan a estudiar, ya lo vamos a ver ahora, y se empiezan a desprender una serie de moléculas que se denominan beta-lactámicos. Entonces el primer antibiótico es un beta-lactámico. Otra de las cosas que no podemos dejar o no pueden dejar de aplicar ustedes es la interacción que hay entre el huésped, o sea, el enfermo, la bacteria y el producto bioquímico, o sea, la sustancia, la molécula química. Ahí tiene que haber una interacción. Y ahí fíjense, el paciente que tiene la infección, ¿no es cierto?, por un lado, ese paciente se le va a dar un antibiótico, ese antibiótico interrelaciona ¿con quién? Con la bacteria. Ahora, la interrelación paciente-antibiótico se denomina parámetro farmacocinético. La relación entre la interacción entre la bacteria y el antibiótico se denomina parámetro farmacodinámico. Ahora lo vamos a ver en detalle para que se entienda bien. Pero tiene que haber una interrelación entre los tres componentes. Esto lleva a que ustedes el día, no les digo que de este curso van a salir sabiendo todo lo de antibiótico, pero se les tiene que grabar algo. Primero, el antibiótico
o el antibacteriano, porque yo me estoy refiriendo a lo de bacteria únicamente. Genéricamente lo nombro antibiótico. Ese antibacteriano no tiene acción selectiva y esto lo vamos a desglosar para que ustedes lo vean, para que ustedes lo entiendan perfectamente. Hay que tener en cuenta los parámetros que de ahora en más lo vamos a llamar parámetros pK-PD, es decir, pK, K de kilo, por farmacocinética, y PD por farmacodinámica. Tranquila, ya lo va a entender, ya lo va a entender. Vamos despacito. Bien. Bueno, esto ya lo vimos, así que lo pasamos rápido, es lo que hemos venido hablando, como la palabra antibiótico, con las especialidades, se pueden llamar antiviral, antifúngico, antiparasitario, antimicótico, no me voy a detener en esto. Entonces, si a ustedes, otra de las definiciones que pueden encontrar en la literatura, antibiótico, sustancia producida por microorganismos. ¿Y por qué por microorganismos? Porque lo expliqué recién del Penicillium notatum. O sea, los hongos son una fuente, son una usina, ¿no es cierto?, de tener muchas sustancias que inhiben o lisan el crecimiento bacteriano. También pueden salir de otros microorganismos, entre bacteria y bacterias. Se saca la parte de toxina de la bacteria y se utiliza, esto se hace a nivel de laboratorio, para eliminar otras bacterias. O pueden salir antibióticos que salen de crustáceos en el mar, o antibióticos que salen de plantas. Hay plantas medicinales que tienen principios activos que tienen acción bactericida o bacteriostática. Bueno, y lo de abajo que dice: el tratamiento con antibióticos está destinado a los pacientes con síntomas y signos clínicos de infecciones bacterianas. Esto grábenselo en el rígido para no cometer toda, digamos, la mala praxis que se realiza cuando el diagnóstico está mal hecho. Ustedes, como les dije al principio, puede venir el paciente con la garganta eritematosa, con adenopatías cervicales, con un mal estado general, con artralgia, con mialgia, y ustedes dicen: esto es una infección bacteriana por Streptococcus pyogenes, y le plantan la penicilina, y a lo mejor es un citomegalovirus. Y le dan antibióticos, ¿para qué? Si al virus no le va a pasar, no le va a hacer nada. Un antibacteriano no actúa nunca contra un virus. Un antifúngico no actúa nunca contra una bacteria. Entonces, para poder confirmar y tener certeza de que están haciendo un buen tratamiento, tienen que haber hecho un buen diagnóstico. Y para hacer un buen diagnóstico, ¿qué tienen que hacer con un paciente que tiene infección? Un cultivo, exactamente. Tienen que hacer el estudio microbiológico, que también se le va a aclarar muchísimo esto cuando ya tienen las comisiones subidas del práctico en la cátedra. Se le va a aclarar cuando veamos el práctico, todo esto se le va a aclarar, así que no se pongan nerviosos ahora, no frunzan el ceño, porque se va a entender todo.
Hasta ahora lo que hemos hablado, ¿queda alguna duda? ¿Hay duda? ¿Quieren que repitamos algo? ¿Han entendido más o menos? ¿Seguro? ¿Qué tal está el mate? Bueno, sigamos un rato más. No más, no mucho más. 3 horas más. Bueno, esta palabra antibiótico no se ve arriba, bueno, que es lo que hemos dicho hasta ahora, y también habla de quimioterápico. La verdad que la palabra quimioterápico ya prácticamente se ha dejado en desuso. Yo la pongo porque ustedes la pueden encontrar en alguna literatura y no van a saber interpretar con la diferencia. La diferencia está porque en general el quimioterápico es obtenido por síntesis química, es decir, la molécula se estudia a través de la síntesis química y no viene de un producto natural. Esto es muy relativo, yo me conformo y creo que lo que más se utiliza es la palabra antibiótico y o antibacteriano. ¿Cuál es el mecanismo de acción en general? Porque ahora después vamos a ver en particular, pero en general, ¿cuál es el mecanismo de acción del antibiótico? Lo más importante es la biodisponibilidad. ¿Qué significa biodisponibilidad? Los antibióticos, sea la vía que sea por lo cual ingresan al organismo, se unen a proteínas. Esa proteína circula por el plasma sanguíneo. Cuando está unido a la proteína, se tiene que metabolizar y liberar de esa proteína, y el principio activo, el antibiótico solo, tiene que llegar al foco de infección. Esto es así. Si tengo una patología, vamos a poner algo muy grave, que después lo vamos a ver en su momento, una meningitis, es decir, que la infección de la bacteria atravesó la barrera hematocefálica, está en el sistema nervioso central. Bien, yo doy un antibiótico de amplio espectro. Ese antibiótico, de alguna manera, tiene que tener la capacidad de atravesar la barrera hematocefálica para poder llegar al foco de infección. ¿Todos los antibióticos atraviesan la barrera hematocefálica? No. Entonces ustedes van a tener antibióticos que van a ser patrones referentes de lo que atraviesan la barrera hematocefálica y llegan al sitio de infección. Esto es para todas las infecciones. Si tengo una infección en la válvula cardíaca, tendré que tener antibióticos que penetren, ¿no es cierto?, el endotelio y lleguen a válvula cardíaca, y ahí el antibiótico va a hacer efecto. Entonces, lo más importante es que llegue al foco de infección. De nada sirve que yo le dé un antibacteriano o un antibiótico al paciente y en vez de llegar con el 80 o el 90% de concentración, llegue con un 10%. Porque ese paciente no va a resolver su infección. ¿Está claro? Bien. Tiene que penetrar en la célula bacteriana. Acuérdense que el antibacteriano no va a penetrar en la célula eucariota. Va a penetrar el target, el centro en donde se pone el foco el antibiótico, es la célula procariota. ¿Por qué? Porque cuando yo les mostré recién cómo se siguen las fases
para investigar un antibiótico, se trabaja con bacterias. Entonces la sustancia está siendo comparada con la bacteria. Sí, yo sé que ese antibiótico a una concentración mínima inhibitoria va a eliminar o va a inhibir el crecimiento bacteriano. ¿Y por qué hay que tener tanto cuidado con esto? Esto hay que tenerlo muy presente, y ya lo vamos a ver enseguida en detalle. Se llama CIM, C-I-M, concentración inhibitoria mínima. Es la mínima concentración capaz de eliminar o inhibir el crecimiento bacteriano. O sea, yo todas las experiencias clínicas, los trials clínicos, lo hago con la bacteria. No para nada toco a la célula humana. ¿Qué pasa? Hay bacterias que todavía no la ven, la van a ver esta tarde, creo, que el antibiótico no puede llegar porque le falta algo muy importante, que es la pared bacteriana. Entonces no ingresa el antibiótico a la bacteria. Alcance intracelularmente la concentración necesaria, lo que yo les expliqué. ¿Y cómo ingresa? Puede ingresar por difusión, o sea, como de menor concentración a mayor concentración, o puede ser por transporte activo. Por transporte activo significa que hay un gasto de energía. Ahí acuérdense que todas las células tienen ATP, adenosine-trifosfato, ¿no es cierto? Entonces va a poner en juego todo el sistema de energía y va a permitir la entrada del antibiótico a la célula. Pero estos tres puntos, que llegue al foco de infección, penetre en la célula bacteriana y alcance la máxima concentración, es el ABC del mecanismo de acción de un antibiótico. Bueno, yo soy muy malo, le quiero complejizar la vida, ¿eh? Entonces vamos a empezar ahora a hacer un poquito la clasificación de los antibióticos. A ver si lo puedo correr un poquito. Porque desde toda esta semana he estado así como corrido el papel. Sí. Bueno, vamos a hacer una clasificación. Mejor dicho, vamos a hacer varias clasificaciones. Estas clasificaciones yo les voy a marcar cuáles son las más importantes que usted va a tener que saber ahora para el parcial, y usted va a tener que saber para el final, y si no las saben, a ver, nadie se salva de ver antibióticos. Yo pregunto antibiótico y pregunto antibiótico y pregunto antibiótico cuando viene una rutina. No tratamientos, sino lo que estamos viendo hasta ahora. ¿Y por qué jodo tanto con los antibióticos? Porque la génesis de que ustedes sepan manejar antibióticos, que como les dije al principio de la clase, yo no es que tenga Alzheimer, sino que lo repito porque ustedes por ahí se olvidan y tienen derecho a olvidarse, por supuesto, porque tienen muchas materias, y llega un momento que después me los encuentro en quinto año y yo soy profesor asociado de quinto año, entonces mi profesor me dice: che, no le diste nada de antibiótico en mi pedagogía. No le voy a dar. Vi una clase, le di consulta, pero no se acuerdan nada. Pero eso es preocupante, es muy preocupante. Pero ¿sabe qué es lo que es lo más preocupante? Que usted va a salir de acá, se va a subir a una ambulancia, va a tratar a un paciente con antibiótico y no va a saber qué es lo que está haciendo con el antibiótico. Va a estar en una guardia, va a dar el antibiótico y no va a saber si el antibiótico puede ser eficaz o no.
Entonces, por eso vuelvo a insistir, el antibiótico es una parte muy importante del médico de atención primaria, porque son ustedes los que de alguna manera en principio van a atender el 40% de los pacientes con infecciones. Por eso deben saber antibióticos. Bueno, no más cháchara, clasificación por su origen. Como lo vimos, esto es importante y para conocimiento de alguien que se dice ser científico, como los médicos, por lo menos tenerlo presente, que los antibióticos pueden ser naturales, o sea, pueden su origen ser natural, semisintético, es decir, de la parte natural se sintetiza, ¿no es cierto?, la parte tóxica para la bacteria, o sintético, que se hace a nivel de elaboración bioquímica en los laboratorios. Por su efecto, esto sí es importante, pueden ser, como explicamos hace un ratito, bacteriostáticos o bactericidas. Bacteriostáticos, vuelvo a insistir, inhiben el crecimiento. Bactericidas matan, lisan la bacteria. Por su espectro puede ser amplio, intermedio o reducido. Y ya se los expliqué, vuelvo a lo mismo, no me interesa repetirlo. Amplio cuando yo tengo un antibiótico que me mata al gram positivo, al gram negativo, al aeróbico y al anaeróbico. Es decir, le doy un exocet, le doy una bomba para matar cualquier tipo de bacteria. ¿Esto realmente está pasando ahora? No, porque la gran mayoría de las bacterias tienen resistencia, pero se sigue utilizando de amplio espectro. Y sobre todo los médicos que tienen muchos años, le quedó grabado lo de amplio espectro o espectro reducido o espectro intermedio. Esto no es así. Lo de amplio espectro ya ha quedado de lado. Lo de espectro reducido sí. Hay algunos antibióticos que ya lo vamos a ver, que si usted tiene un paciente con una diarrea disentérica por una salmonela, ¿no es cierto?, sabe qué antibiótico va a funcionar. Bien, por su mecanismo de acción, y esto es lo más importante que tienen que recordar. ¿Cómo se clasifican los antibióticos por mecanismo de acción? Esto seguro que es pregunta de parcial. Por su mecanismo de acción pueden ser antibióticos que inhiban la síntesis de la pared bacteriana. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que es la pared bacteriana? Cric, 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 cric. La pared bacteriana es la estructura esencial más importante que tiene casi el 95% de la bacteria. Vayan leyendo porque si no se le va a hacer un terrible, no van a saber para dónde disparar cuando se pongan a leer. La pared bacteriana, si ustedes se recuerdan, había pared bacteriana para gram positivo y gram negativo. ¿La diferencia? Más o menos, no importa. Pero la diferencia, ¿cuál era? El péptido glicano. O sea, acuérdense que el péptido glicano es una pared, forma la pared, mejor dicho, en los gram positivos tienen una fuerte y sólida cantidad de péptido glicano que está formado
por aminoácidos, por hidratos de carbono, por péptidos y por puentes disulfúricos que hacen que sea sumamente gruesa. Y es lo que le da la forma y la sostenibilidad a la bacteria. ¿Y la gran negativa dónde estaba la diferencia? Sí, señor, tenían lipopolisacárido y tenían una pared, un péptido glicano por debajo de ese lipopolisacárido que era mucho menor. Entonces, acción, la primera acción, mecanismo de acción de antibiótico, inhibición de la síntesis de la pared. ¿Qué significa? Que van a haber dos enzimas, que son las transpeptidasas y las transglucasas, que no van a actuar, y si no actúan no se va a formar el péptido glicano, y si no hay péptido glicano no hay pared bacteriana, y si no hay pared bacteriana la bacteria se muere. Entonces, ¿qué es lo que hace el antibiótico? Inhibe la síntesis de la pared bacteriana, no se forma pared bacteriana. ¿Queda claro? Seguro. Me prometen que lo van a estudiar. Vamos a otro mecanismo de acción de los antibióticos. Actúan sobre la membrana citoplasmática. ¿Qué es una membrana? ¿Para qué sirve una membrana? A ver. Sí, para que la sustancia atraviese o no atraviese. Donde aumenta la presión osmótica o disminuye de un lado al otro, o sea, donde hay más concentración va a pasar a donde haya menos concentración. Perfecto. Entonces, hay antibióticos que le van a provocar a esa membrana citoplasmática, le van a provocar una, digamos, desnaturalización a través de porosidades que se forman poros, se rompe la membrana, no hay membrana y la pared muere por inhibición. No puede adquirir los nutrientes, o se deshidrata o se despolariza. Salen iones o entran demasiados iones. O sea, otro mecanismo de acción es el que actúan sobre la síntesis de la membrana citoplasmática. El tercero habla de inhibición de la síntesis proteica. ¿Dónde se sintetizan las proteínas? En el ribosoma. Perfecto. Si nosotros inhibimos, ¿no es cierto?, el ribosoma, alteramos el ribosoma de la bacteria, que está dividido en dos subunidades. La subunidad 30S y la subunidad 50S, ¿no es cierto? Bien, si yo inhibo cualquiera de estas subunidades, no va a haber síntesis de proteína, porque se encuentra alterado también el RNA mensajero, ¿no es cierto? Entonces, al haber una, digamos, alteración en los ribosomas, no hay proteína, y si no hay proteína no hay bacteria. Sería el otro mecanismo. Luego tenemos otro que no deja de ser también muy importante, y ya enseguida cuando veamos cada uno de los antibióticos se van a dar cuenta ustedes, que es el bloqueo de la síntesis de ácido nucleico. Este cable me limita para irme para atrás. Aquellos están haciéndose un picnic con el mate y la factura, no convidan, y yo no sé si me están atendiendo. Una de las cosas importantes de la síntesis de ácido nucleico es saber por qué la bacteria puede lisarse si no existe lo que se denomina el superenrollamiento o la supercompactación del ácido nucleico. Y para eso va la pregunta:
caprolato. ¿Cómo es su nombre, doctora? Sí, usted. Martín. A ver, Martín, ¿cuánto mide una bacteria? Qué pregunta, ¿no? Por 100.000 pesos. ¿Vale? Entre 0,5 y una micra, ¿no es cierto? Pueden algunas ser un poquito más grandes o un poquito más pequeñas. Si uno compara una micra, es 1000 veces más chica que un milímetro, ¿no es cierto? Es 10 a la menos 6. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo en las matemáticas soy un desastre, porque les pregunto a ustedes. Bien, ¿cuánto mide el ADN de una bacteria? A ver, me gustó por ahí, a ver. No mide mucho menos. A ver, acá el que toma mate. Doctor, ¿cuánto mide el ADN de una bacteria? ¿No sabe? Bien, está bien. No tiene por qué saberlo si no lo estudió. 1 milímetro. A la pelota. ¿Y cómo 1 milímetro entra dentro de una bacteria que mide 1000 veces menos? Por la superenrollamiento que producen dos enzimas, la DNA-girasa y la topoisomerasa 4. Esas dos enzimas en el superenrollamiento la comparten y el ADN cabe perfectamente dentro de la bacteria, ¿no es cierto? Si yo tengo un antibiótico que me inhibe las dos enzimas, las enzimas no tienen acción sobre ese superenrollamiento, se estira, se despliega el ADN y la bacteria muere por lisis. La DNA-girasa y topoisomerasa 4. Otro mecanismo de acción de los ácidos nucleicos, que lo tienen otros antibióticos, es la inhibición de la RN polimerasa, que también actúa inhibiendo acá el RNA mensajero. Entonces ahí tienen ustedes los mecanismos de acción por el cual un antibiótico va a eliminar la bacteria. Sí. Entonces el antibiótico inhibe las enzimas, entonces no se puede enrollar y de ahí qué pasa. Y si no se puede enrollar, es igual que se estira ese ADN, se despliega el ADN y la bacteria se rompe, se autoliza. En las otras exactamente. Bueno, seguimos. Sí. Una pregunta. En el mecanismo de acción cuando habla de la polímeros ahí también ocurre, como se explica, formar los poros y el Se despolariza. y bueno, hace liso. ¿Hay alcohol se forma de compuestos? ¿O no o eso? No, siempre el sistema inmunológico, ya sea humano central, va a actuar siempre. ¿Por qué? Y porque cuando ingresa un antígeno se activa ahí nomás la alarma y el sistema inmunológico dice: acá hay un ser extraño, yo tengo que eliminarlo, sea por la fagocitosis, sea por la acción enzimática, metabólica. Siempre se va a activar el sistema de complemento porque es una de las vías clásicas o vía alternativa, si hay antígeno o anticuerpo, o por la vía de las lectinas. El sistema de complemento se va a activar siempre, a no ser que tenga una alteración en alguna de las proteínas que conforman el sistema de complemento. Bueno, tenemos otra clasificación de antibióticos. Dentro de la otra clasificación tenemos por grupos
químicos. Y por grupos químicos tenemos el grupo más, digamos, utilizado y más difundido son los beta-lactámicos. Dentro de los beta-lactámicos tenemos el grupo de las penicilinas. Dentro de las penicilinas tenemos la penicilina sódica, la penicilina benzatínica, la penicilina procaína y la benzoacilpenicilina, que es una penicilina oral. No importa. Ustedes acuérdense, beta-lactámico, penicilina. Aparte tenemos otro gran grupo, pero gran grupo, que es el grupo de las cefalosporinas. Dentro de las cefalosporinas tenemos cefalosporinas de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación y de quinta generación. Y esto de la generación, ¿por qué es? Es porque así fueron siendo descubiertas. Las de primera generación aparecen en los años 60, las de segunda generación aparecen en los años 70, las de tercera generación en los 80, las de cuarta generación en los 90 y la de quinta generación en los 2000. Cada una de estas cefalosporinas tiene acción sobre distintas bacterias. Luego tenemos dentro de los beta-lactámicos otro gran grupo que se denominan monobactámicos. Y otro gran grupo dentro de los beta-lactámicos que se denominan carbapenem. ¿Quiere pasar? Adelante. Y los monobactámicos. El grupo de los carbapenem es el último que apareció, digamos, es lo más potente que existe, pero que existía, porque lamentablemente las resistencias ya los atacaron. Luego tenemos aquellos que actúan sobre la membrana, y es el grupo de los polipéptidos. Dentro de los polipéptidos tenemos el colistin, que es un antibiótico viejísimo, y lo hemos tenido que volver a surgir, ha tenido que aparecer nuevamente para tratar de eliminar las bacterias que no tienen resistencia al colistin. Luego tenemos otro gran grupo, que es el gran grupo de los macrólidos. Estos macrólidos tienen fundamentalmente dos fórmulas que se denominan acitromicina y claritromicina. Luego tenemos el grupo de las rifamicinas. Dentro de la rifamicina, el más importante es el de la rifampicina. Luego tenemos el grupo de los aminoglucósidos. Dentro de los aminoglucósidos tenemos el grupo de la amicacina y de la gentamicina. Luego tenemos el grupo de las quinolonas. Y ahí tenemos ácido nalidíxico, ácido pipemídico, ciprofloxacina, levofloxacina y moxifloxacina. Es un despelote, lo digo. De cualquier manera, nosotros le vamos a marcar qué es lo que tienen que estudiar. Quédense tranquilos porque ya les digo, esto es general. Por supuesto que no les podemos exigir que ustedes se sepan todos los antibióticos, eso quédense totalmente tranquilos. Uno se los tiene que dar porque lo dice el programa, pero yo les voy a marcar qué es lo que deben saber. Por eso, lo que hasta ahora le he dicho, esto es pregunta de examen, es porque es importante.
Luego tenemos otro gran grupo, que es el grupo de los glucopéptidos, que tenemos vancomicina, teicoplanina, lipopéptido y sulfonamidas. Estas las tienen que saber muy bien. Sulfonamida es la trimetroprima sulfametroxazol. ¿Se entendió? No. Sulfonamida. Bueno, y las oxazolidironas, que el antibiótico principal se denomina linezolida. Bien, como me imagino que deben estar con la mente bloqueada, nos tomamos 10 minutos y después seguimos, porque nos queda